Estaba comiendo un bicho que era pesado, ¿viste? Mm. ¿Entendiste? Y agarré, estaba rico, ¿viste? Entonces comí de más, ¿viste? Y me llené. Le dije a Mabel que estoy lleno, me voy a dar. Y después no me acuerdo más nada. Pero, o sea que lo comí con el deseo y me llené de más. Es posible eso. Pero contá el testimonio, que cómo Dios te salvó, porque cómo puede ser una CB que tenés que estar prácticamente muerto, Dios te salva. Bueno, yo no me acuerdo nada. Yo te digo que no me acuerdo ni cuando estuve en la clínica. Cuando estuve en la clínica, al otro día amanecí, viste, como se me empezaban, viste, los dedos a movilizar. Y empecé, hasta que me recuperé todo. Amén. Pero qué fiel que es Dios, ¿no? Claro, lo que a mí me extrañaba es que me agarró eso por... Pero vos cómo podés entender Sí, sí, claro, pero fue así, no hay nada que hacer. Ah, pero vos cómo entendés que siempre Dios te estuvo sosteniendo, como el otro día que te caíste. Sí, ¿no? Después que cuando fue mi hermana, ya, que ella me sentía bien, normal. Ahí empecé a pensar, ¿viste? Que Dios, por Dios. Que algo de misterio había, ¿viste? Amén. Eh, Pero, ya te digo, estaba... Yo, primeramente yo decía, esto me agarró de porque comí de más, me llené de más. ¿Y vos qué opinas de Dios? ¿Eh? ¿Qué opinas de Dios? La cosa que hizo en tu vida. Como que es no sé, no sé que sabe, lo sabe todo, ¿viste? Amén. Y bueno, pero fue así la situación. Y al rato vino me llevaron enseguida. Y no te queda ninguna secuela de nada, de la De nada, CB, sí. ninguna. Estaba loco. Tremendo, ¿no? Como cómo Dios nos guarda. Sí. Porque eh, Y ahí yo pensaba cuando ya estaba, ¿no? Prácticamente, porque estaba prácticamente muerto. claro, Pero Dios tuvo misericordia. empezaba a mover, Amén. empezaba a mover los Las pulmones, articulaciones, los brazos. hasta Eso, que me recuperé normal. claro. Dios permite a veces que pasen las cosas, no que pasen para mal. Pero Dios a veces permite que las cosas pasen Que para pase que para bien. nosotros nos demos cuenta de su misericordia, de su amor. Amén. Claro, Dios permite que a nosotros por ahí tengamos procesos, pero Dios nunca nos va a dejar solo. Así como Dios no dejó solo a Moisés, así va a pasar con nosotros. Dios no nos va a dejar solo, Él va a estar con nosotros. Pero a veces nosotros somos medios rebeldes, somos medios tercos, no queremos entender que Dios nos habla. Amén. Dios nos habla, siempre nos está hablando Dios con una palabra, con una alabanza. Dios siempre nos está hablando. Pero nosotros a veces nos queremos entender, somos medios porfiaditos a veces. Y cuando Dios te toca, ahí te empezás a dar cuenta de que Dios te estaba hablando. Pero primeramente estás rebelde. Entonces uno, como dice el profeta, uno tiene que estar arrepentido y convertido. Cuando uno se empieza a convertir en Dios, cuando uno empieza a llenarse del Espíritu, ahí es cuando uno empieza a cambiar. Ahí es cuando uno se da cuenta de que lo que está haciendo está mal. Porque dice que Dios nos dio el libre albedrío. Pero la decisión está en nosotros, si hacemos el bien claro. o hacemos el mal. Eh, Así es. Amén. Es así, entonces Dios nos dio el libre albedrío, pero nosotros a veces somos medios tercos, somos rebeldes. Y hay hijos rebeldes a veces que, como decía el profeta, que quieren ser padres, pero todavía no aprendieron a ser hijos. Amén. Primeramente uno tiene que aprender a ser hijo
Dejarse instruir por los demás. Por más que uno tenga 70 años, 80 años y venga una persona más joven, ¿no? Venga una persona más joven a querernos enseñar ejemplos, darnos ejemplos. Y entonces esa persona joven es la que nos va a dar el ejemplo, porque está llena del Espíritu. Amén. Entonces, hay veces que pasa que cuando viene una persona más joven, ¿no? Y uno siendo adulto, siendo grande, teniendo una edad bastante importante, ¿no? Dice, no, pero ¿qué me va a venir a hablar a mí? ¿Qué me va a querer venir a hacer cambiar a mí? Si mirá los años que tiene 20 años, y yo soy una persona grande, yo tengo 70, 80 años, yo ya la viví, ¿no? Un decir así, un decir, claro, yo ya la viví, ¿no? Pero cuando una persona de 30, 20 años te viene y te quiere guiar, es porque esa persona está llena del Espíritu. Amén. Entonces hay personas mayores, a veces, que son medias rebeldes, que no quieren dejarse cambiar. Entonces cuando a vos realmente te empieza a llenar el Espíritu Santo, ahí es cuando la instrucción viene a tu boca. Amén. Entonces, cuando una persona joven te quiere guiar, te quiere cambiar, es porque esa persona está llena del Espíritu, esa persona tiene la presencia de Dios. Y cuando Dios habla, te habla las cosas realmente como son. A una persona le choca lo que realmente la otra le dice. Pero no es que te lo dice la persona, sino es que te lo dice Dios, te lo dice la voz del Espíritu Santo. Entonces uno tiene que dejarse guiar, uno tiene que dejarse administrar por la otra persona. Así tenga 70, 80 años, pero si una persona joven te viene a ministrar, uno tiene que dejarse corregir, porque esa persona tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Amén. Entonces uno tiene que dejarse guiar por los demás, tiene que dejarse corregir. Como dice el profeta, uno para ser padre realmente tiene que aprender a ser hijo. Entonces uno, por más años que tenga, todavía tiene que aprender a ser hijo. Por eso es que hay mucha gente rebelde que dice, no, a mí no me vas a enseñar porque yo soy más grande que vos, yo ya la viví. Pero sí, pero vos la viviste, pero todavía no estás lleno de la presencia del Espíritu Santo. Todavía no estás lleno de la presencia de Dios. Vos la podés haber vivido en el mundo, pero en lo espiritual no la viviste todavía. Todavía no sabés ser hijo. Obviamente que Dios, no a nosotros, nos dio padre y madre para que ellos nos eduquen y nos corrijan. Pero nosotros todavía tenemos que aprender a ser hijos para realmente después a ser padres. Así pasa con las personas adultas. Todavía tienen que aprender a ser hijos para ser padres. No por más que tengas 70, 80 años, vos ya te crees que ya se la sabes toda. No, no es así. Cuando una persona joven viene y está realmente llena del Espíritu Santo y te quiere guiar, te quiere instruir, es para que uno se arrepiente y se convierta al camino de Dios. Uno ya tiene que empezar a cambiar la mente negativa que uno tiene, empezar a cambiar los malos hábitos, los malos pensamientos. Uno tiene que empezar a fluir en el Espíritu. Entonces uno tiene que empezar a ser hijo, dejarse guiar. Amén. Entonces, bueno, Lito, compartí tu testimonio que es realmente poderoso, como Dios no te dejó ninguna secuela del ACV que tuviste. Tremendo. Sí, sí. Es verdad. ¿Cómo fue que te agarró la CB y que Dios te levantó de ahí? Testimonio para que la gente que te está escuchando ahí. ¿Qué es lo que te había pasado cuando te agarró la CB? El testimonio que te agarró la CB con tal. No, que cuando me agarró el coso, viste que estaba comiendo yo en la cocina y estaba yo y Marlene nada más, me llamó para y, me preparó un guisacho, viste, pero estaba rico y comí, viste, comí muy, no sé, muy apurada, Con ansias, con ganas. con muchos deseos, viste. Amén. Y entonces empecé a comer y aparte me repetí, viste, 2 veces, que muy pocas veces. Y bueno, y agarré y me fui enseguida me fui a dormir, ¿viste? Y ahí fue cuando, pero yo no sentí nada, hasta cuando me llevaron a la clínica, ahí sí, al otro día. Claro, usted agarró una CB Claro. el día anterior y al otro día ya como que resucitó, digamos. Claro. Prácticamente estaba muerto y al otro día como que resucitó. Que se me empezaban, te dije que
Las articulaciones se empezaron a mover. Amén. Qué impresionante, ¿no? Porque Dios tiene misericordia nuestra. Todos los días, como dice el profeta, ¿no? Usted tuvo una ACV el día anterior Sí. y al otro día Al ya otro estaba día bien, ya no se tenía fue. ni una secuela. Es impresionante. Y como pasó, ¿no? con Jesús cuando lo crucificaron en la cruz, que al tercer día revivió. Usted revivió al otro día, no al tercer día. Amén. Usted tiene un testimonio poderoso, usted es un profeta. Sí. Usted tiene que tomar los consejos que Carlos le da, que una persona joven le da, ¿no? Porque, o sea, no es que uno lo quiera corregir, sino que Dios te corrige, no es la persona, no es la palabra que sale de la boca de la persona, sino es Dios el que te corrige. Dios es el que te quiere cambiar, Dios es el que te quiere llevar a un nuevo lugar, a un lugar alto, a un lugar celestial. Porque Él es el creador del cielo y la tierra. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Así estábamos nosotros cuando no conocíamos de Dios. Desordenado y vacío. Andábamos en el mundo, no nos importaba nada, andábamos borrachos, decíamos malas palabras. Andábamos como se dice, como maleta de loco. De un lado para el otro. Entonces cuando uno empieza a conocer de Dios, cuando uno empieza a buscar de Dios, uno guarda en su corazón lo que le conviene. No, y en su mente. Uno guarda lo que es santo, uno guarda lo que es sagrado, porque uno ya hoy conociendo de Dios, no se quiere juntar con gente que anda en otras cosas. Amén. Entonces uno cuando empieza a buscar de Dios, cuando tiene la llenura del Espíritu Santo, empieza a guardar su corazón y empieza a tomar los consejos. Cuando uno toma los consejos realmente, uno va a cambiar. Como nosotros hicimos 500 kilómetros, porque escuchamos la voz del Espíritu Santo. Fue así, íbamos a venir en colectivo, ¿no? Y nos íbamos a venir en colectivo para acá, para Buenos Aires. Y ya habíamos organizado todo el viaje. Y el Espíritu Santo me dice, ¿cómo te vas a ir en colectivo? Si tenés tu auto, date en tu auto. Yo cuando compré mi auto, le dije al Padre que ese auto iba a ser para su obra. Y fue así, hoy gracias a Dios tengo mi auto, estoy acá en Buenos Aires, me vine, 500 kilómetros me dice, como loquito. Pero venimos a buscar de Dios, no venimos porque teníamos ganas de venir, no, venimos a buscar de Dios, venimos a buscar la presencia de Dios. Porque queremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque empezamos a escuchar la voz del Espíritu. Cuando uno empieza a escuchar la voz de Dios, uno empieza a cambiar. Amén. Uno tiene que cambiar su mentalidad. Cambiando nuestra mentalidad, vamos a ser más que vencedores, porque dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. No, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Entonces cuando yo compré mi auto, le dije al Señor que lo iba a usar para su obra, para venir a buscar su alimento. Y así fue. Nos venimos en el auto a buscar la palabra de Dios. El Espíritu, cuando nos íbamos a venir en el micro, el Espíritu Santo me dice, ¿cómo te vas a ir en tu auto? ¿Cómo te vas a ir en colectivo si yo te di tu auto? Andate en tu auto, me dijo. Y así fue. Organizamos todo y nos venimos en el coche. Y nos venimos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque venimos a buscar la presencia de Dios. Venimos a buscar la palabra que el Padre tiene para nosotros. Y ahora cuando nos vayamos, nos vamos a ir llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. Porque no hemos venido en vano acá. Hemos venido a buscar la llenura del Espíritu. E hicimos 500 kilómetros. ¿Por qué? Porque escuchamos los consejos. Nos dejamos enseñar por nuestros mentores, por nuestros líderes. Cuando uno empieza a tomar los consejos, las enseñanzas, uno crece en el ambiente espiritual. En lo terrenal parece que no, parece que está siempre estancado. Pero en el ambiente espiritual uno empieza a crecer. Amén. Por eso es que hay personas que aún todavía no avanzan. Porque no escucharon todavía la voz del Espíritu. Y es feo que una persona no escuche la voz de Dios. Amén. Le voy a compartir una palabra que se encuentra en 1 Corintios 15, 33, 34. Amén. Que dice, no erréis las malas conversiones, corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. Poderoso, porque algunos no conocen a Dios. Hay falsos profetas y falsos pastores, falsos líderes. Como decía, para ser realmente un líder, primeramente tenés que formarte como hijo. Si vos te dejás corregir, vos tomás los consejos que te dan, ahí realmente vas a poder ser padre. Pero primeramente hay que ser hijo. Amén. Primeramente hay que aprender de nuestros errores para poder cambiar. Por eso que decía la palabra, no erréis las malas conversaciones. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Ahí está. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. ¿Qué es la mala conversación? Es gente que viene
con negatividad, gente que viene a traer mala palabra, Amén. gente que está en murmuración. Esa gente tiene mala costumbre porque viene a hablar de los demás. Primeramente hay que examinarnos nosotros por dentro, interiormente, para poder después aconsejar a los demás. Entonces dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. Porque algunos no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no están bajo la ley. Porque no conocen los mandamientos que el Padre ha dado. Amén. Entonces cuando empezamos a captar la voz de Dios, la señal que el Padre nos está dando, empezamos a direccionarnos, cuando empezamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ahí es cuando nosotros vamos a cambiar. Si bien nosotros hicimos 500 kilómetros, para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra, para la gloria de Dios, 500 kilómetros, nosotros hoy nos vamos a ir mañana, el día martes, lleno de la presencia de Dios. Y nuestro aceite no va a menguar, porque escuchamos la voz de Dios. ¿Cómo será cuando escuchamos la voz de Dios, cómo Dios nos transforma, ¿no? Para su gloria. Cuando yo le voy a contar un testimonio poderoso para la gloria de Dios, no para la gloria mía, sino cuando el Padre viene a mi encuentro, amén, cuando Dios me saca de la borrachera, cuando Dios me saca de los malos hábitos, ¿no? El Padre me trae esto en mi memoria que Él me está guardando, me guarda en santidad, para que sea puro, como dice la palabra, sin mancha y sin arruga, amén. Entonces, cuando el Padre nos empieza a guardar, nos empieza, no, porque dice que Dios no hace excepción de personas, pero Dios nos aleja en realidad de personas que están, como dice la palabra, en malas conversaciones. Amén. Entonces lo que uno tiene que entender, que cuando Dios te aparta de las malas conversaciones, de las viejas costumbres, amén, es ahí cuando Dios te corrige para la santidad, cuando Dios te aparta de esas malas costumbres, de esas malas palabras, ahí es cuando vos empezás a crecer en el Espíritu. Ahí es cuando vos te empezás a dimensionar. Ahí es cuando tu aceite no empieza a menguar. Gloria. Porque hay gente que está como esas 7 vírgenes, 5 vírgenes. Amén. Que dice que eran algunas, dice la palabra que algunas habían guardado su aceite, pero otras dice que su aceite se le había gastado. Amén. Entonces hay algunos que son así, que su aceite la gastan rápido y otros guardan el aceite. Entonces yo ahora, el Padre me está guardando en santidad. Porque el Padre no hace, como dije, excepción de personas. Porque el Padre quiere a todos con amor. Amén. Y esto me traía el Espíritu, ¿no? Me trae el Espíritu ahora que me habla del amor y de menosprecio. Pero no es menosprecio. Cuando Dios te aparta de personas que no están con tu mismo ADN, Amén. que no están conectadas realmente con Dios, gente que está todavía en el mundo, que no se ha convertido a Dios. Porque hay gente que todavía está un pie en el mundo y un pie con Dios. O estás con Dios o no estás con Dios. Porque si Dios realmente es el creador del cielo y la tierra, y Dios creó el universo, ya Dios existía antes de que Él fundase el universo. Amén. Es profundo esto, porque ya Dios era Dios antes de la creación del universo. Amén. Entonces, cuando Dios nos aparta de personas que no están en nuestro ADN, en nuestro mismo gen, en nuestra misma patología, en nuestra misma condición de buscar de Dios, esa gente que está como decía, con malas conversaciones, amén. Entonces Dios te aparta, Dios te aleja. Pero no es que uno hace discriminación, no es que uno dice, este no lo puedo ni ver, este no lo quiero. No, Dios es el que te aparta. Amén. Dios es el que te aleja de esas malas conversaciones, de esas malas costumbres. Amén. Entonces, uno no es que hace discriminación de personas, no, es Dios el que te guarda de las personas. Amén. Yo no discrimino a nadie. Yo cuando no es que yo me alejo, sino que Dios te va sacando de esas personas que no te edifican, te las va esas corriendo. personas que vienen, te va corriendo de lugares que esas personas no te van a edificar. Porque esas personas, como decía la palabra, que están en malas conversaciones, esas personas son las que te llevan a la muerte. Amén. Amén. Dice que Dios creó 2 caminos, el camino del bien y el camino del mal. Entonces, antes, cuando no conocíamos de Dios, yo cuando no conocía de Dios, estaba en el mundo, andaba en caminos de muerte, andaba en caminos de pecaminosidad, andaba en caminos de iniquidad. Pero cuando yo empecé a buscar de Dios, que me empecé a llenar del Espíritu Santo, amén, cuando yo empecé a buscar de Dios, Dios mismo te va apartando
esas personas que antes estaban en el mundo. Yo no quiero estar como las personas del mundo que andan turbadas. Amén. Que andan como Marta. Andan turbadas y andan en el mundo como si nada les importara. Y dicen que la vida es una sola. Y dicen que hay que vivirla, según ellos. Pero la vida no es una sola. Si uno realmente conoce de Dios, conoce la palabra, la vida es eterna para el que busca de la llenura del Espíritu. Amén. Entonces uno tiene que saber identificar cuál es su ADN, porque Dios nos dio un ADN. Dios nos dio, en su sangre nos dio un ADN, Él nos marcó con un ADN, con la sangre del Cordero. Entonces a nosotros se nos tiene que revelar nuestra identidad. Amén. Se nos tiene que revelar la identidad que Dios nos dio. Se nos tienen que caer los velos de nuestros ojos y empezar a buscar más de Dios. Entonces, como decía al principio, uno para ser padre, como decía el profeta, tiene que realmente aprender a ser hijo. Entonces, así nosotros, cuando una persona es llena de la presencia de Dios y viene y te explica lo que Dios quiere para tu vida, porque Dios quiere el bien para todos. Pero si vos no te dejás corregir, vos estás en rebelde, decís, no, ¿cómo me vas a corregir vos si mirá, sos joven? Yo ya la pasé, no, todavía no la pasaste. Estás a tiempo de cambiar. Así tengas 70 años, 80 años, 90 años, los años que tenga, la vida es eterna. Amén. Pero uno tiene que dejarse cambiar, dejarse guiar por las demás personas. Amén. Entonces, como dije, para ser padre, tenés que ser realmente hijo. Amén. Entonces, cuando una persona está llena de la presencia de Dios y te quiere corregir, es porque esa persona está llena de la presencia de Dios. Amén. Entonces cuando el Padre vino a mi encuentro, que el Padre me rescató a tiempo, amén, gracias al ministerio Malcuya Güey, saludamos al apóstol ahí, amén, y cuando el Padre vino a mi encuentro, que él apresuró mis pasos, amén, apresuró mis tiempos, porque el tiempo de Dios es perfecto, y cuando Dios te saca del lugar donde vos estuviste, yo no quiero volver de vuelta a donde estuve, amén. Yo no quiero volver de vuelta al camino de donde estaba antes, que era el camino de la borrachera, el camino de la locura, el camino de la lujuria. No, yo hoy me quiero guardar en santidad. ¿Para qué? Para que en mí more el Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando uno realmente se empieza a apartar de personas que no están con tu mismo ADN, esto para que lo entiendan y para que les entre en su mente. Amén. Esto para que realmente lo entiendan. Que uno para ser padre tiene que ser hijo, pero cuando una persona te viene a querer corregir, no a corregirte para mal, sino a aconsejarte para bien, para que vos cambies tu manera de vivir, amén, uno tiene que salir de la comodidad. Eso es lo que tiene que hacer uno, salir de la comodidad, cambiar su convicción, para poder crecer en el ambiente espiritual. Y te lo estoy hablando no como santo, sino como pecador, porque Dios cuando vino a mi encuentro, que me rescató el Padre, amén, Dios me hizo entender un montón de cosas, que la vida vale. Amén. Amén. Y que nosotros tenemos que renovar nuestras fuerzas día a día. Pero tenemos que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. Por eso tenemos que alejarnos de las personas que tienen malas conversaciones. Pero no para mal, sino para guardarnos nosotros mismos, para estar anotados en el libro de la vida. Amén. Entonces cuando nos empezamos a guardar en santidad, no es que hacemos desprecio de personas, discriminación de personas, no. Dios te aparta de personas que no están con tu misma patología, no están con tu mismo ADN. Amén. Entonces cuando Dios te aparta de esas personas, no es que vos haces discriminación hacia ellos, sino que Dios te está sacando de ese lugar, de donde vos estabas antes. Esas personas te quieren traer de vuelta ahora a tu pasado, pero vos tu pasado no te tiene que marcar, a vos te tiene que marcar hoy tu presente, saber quién sos realmente en Cristo Jesús, saber realmente en quién sos en Dios. Amén. Entonces hoy nosotros tenemos que estar llenos de la presencia del Padre, buscar de Dios todos los días y dejarnos corregir. Amén. Entonces tenemos que realmente dejarnos corregir para ser hijos. Porque uno, por más que tenga, como dijo, 80 años, 70 años, viene una persona joven y te quiere cambiar, te quiere corregir, porque esa persona está llena del Espíritu Santo, está llena de la presencia de Dios. Entonces dejate cambiar, dejate guiar, tomá los consejos que te dan. Amén, empezate a guardar en tu vida, empezate a guardar en santidad, empezate a guardar para Dios. Porque cuando Dios venga, cuando la presencia de Dios venga en tu vida,
tu aceite no esté menguando, tu aceite sobre. Amén. ¿Para qué? Para dársela a las demás personas. Que tu luz sea para otros. Amén. Cuando te quieran venir a pagar, no van a poder, porque vos ya vas a estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Tu luz va a ser radiante. Por eso que hay personas que vienen y te dicen, mirá, te noto más cambiado, tenés un nuevo resplandor en tu, Acá en tu, en- comparte en tu el cara. evangelista Amén. Paulo Rúa, dice, te hace una pregunta, dice, Amén. antes de ser padre hay que saber qué significa ser padre, dice. Amén. Bueno, antes de ser padre, ¿qué significa ser padre? Tenés que realmente dejarte corregir para ser padre. Si vos realmente querés ser padre, dejate corregir para ser padre. Pero primeramente tenés que morir en la carne para ser padre. Si realmente querés ser padre, tenés que ser ejemplo para los demás, para ser padre. Porque cualquiera, pues yo puedo ser padre, él puede ser padre, aquel puede ser padre. Pero para ser padre tenés que ser ejemplo, para ser padre. Así como Jesús fue ejemplo para sus discípulos, que fue padre, así tiene que ser usted. Amén. Ser ejemplo para ser padre. Y así como es en intimidad con Dios, tiene que ser afuera, con los demás. Amén. Por eso para ser padre, tenés que aprender a ser padre, saber amar al prójimo, saber querer. Amén, saber guiar al hermano. Pero para ser padre, vos no vas a mandar a tu hermano por el camino del mal. Vos vas a mandar a tu hermano por el mejor camino, por el camino de la luz. Amén. Eso significa ser padre. Gloria. Saber corregir, saber direccionar para ser padre. Y saber direccionar a tu hijo. Amén. ¿Para qué? Instruirlo en el camino del bien. Por eso la palabra dice. No, ahí se me fue ahora, pero la palabra dice que instruya al niño en su camino. Que para que cuando sea viejo no se aparte de él la ley. Amén. Eso significa ser padre. Instruir a los hijos. Cuando uno entra al ministerio, tiene que dejarse guiar por su padre, por su apóstol, por sus líderes, por sus mentores. Amén. Eso es ser padre, dejarse guiar por ellos, siendo hijos. Amén. Si uno realmente quiere levantarse como padre para las demás personas, realmente primeramente tiene que ser hijo. Amén. Así que bueno, espero que en esta mañana pueda entender y pueda alejarse de las malas conversaciones, de los malos hábitos de las demás personas. Amén. Que usted pueda crecer en el ambiente espiritual, que usted pueda crecer realmente como padre, empiece a alejarse de esas personas que no edifican en su vida. Así que en esta mañana los bendigo y lo dejo con el profeta Lito. Amén. Gloria. Amén. Es así, hay que Amén. alejarse. Le bendecimos acá, desde Ituzangó, ahí el evangelista Paulo Rúa. Te bendigo, amado. ¿Cómo estás en este día? Ahí vamos a ver si se puede conectar él. Amado, te bendigo. Conectate. Bendecimos la vida de Viviana. Bendecimos la vida de Ivette, la vida de mi esposa, Daniela Godoy. Le bendecimos a todos los que se conectaron ahí. Esto fue medio improvisado porque nosotros no pensábamos hacer ningún vivo ni nada, sino que solamente hoy a la mañana nos levantamos a orar, a tomar unos mates y bueno, surgió así como la palabra del cielo y como el maná viene de lo alto, ¿no? Cuando nosotros peleamos por esa conexión, peleamos para estar conectados con el Padre, con el Espíritu de vida, con el Espíritu de la ciencia, con el Espíritu de la inteligencia, porque dice que Dios nos dio, nosotros somos un candelero, hay mucha profundidad en esta palabra. Somos un candelero y tenemos que tenerla, en el candelero hay siete espíritus y tenemos que pelear para que se activen estos 7 espíritus en este tiempo que está habiendo mucho caos, mucho mal, mucha maldad, mucho amor al dinero, mucho manoseo con el dinero, con mucha gente que está vendiendo el llamado, pero nosotros somos una generación diferente, una generación que va a marcar un antes y un después para la Argentina. Amén. El Padre nos está preparando en su aljaba para ser de bendición a nuestra nación. Amén. Yo soy un profeta que yo no voy a vender mi llamado. Amén.
y a esa gente que anda ahí profetizando por dinero, también creo lo que es la honra, y que también la gente tiene que honrar todo, pero primeramente tenemos que enseñar, dejar de soltar tantas palabras infladas y empezar a comenzar a enseñar. Eso es lo que hacía Jesús, y eso es lo que muchos profetas y muchos manipuladores en este tiempo no hacen. Amén. Por eso que si nos fijamos y nos vamos a poner a la Biblia, si miramos claramente, amén, en la Biblia, que dice que, ahí está, claramente en la Biblia, si vamos, yo no me creo saberla todas, ni ser la última Coca-Cola del mundo, ¿no? Pero sé lo que el Padre tiene preparado para mí porque me guía, me aconseja y me direcciona para bien, no para mal. Amén. Dice que hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Uno mismo tiene que mirar cómo camina. Yo tengo que mirar cómo yo camino para que los que caminan conmigo no tropiecen. Amén. Y hoy lo que vemos que muchos pastores, profetas que están vendiendo el llamado y predican por dinero, por agenda. Y yo le pido al Padre en este tiempo que yo no quiero ser como esos charlatanes. Quiero ser una persona diferente que camina de acuerdo a los diseños eternos. Por eso me llama la atención esta palabra que está en Mateo capítulo 5. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Amén. Primeramente, ¿qué hizo Jesús? Subió al monte, a tener la conexión con el Padre. Por eso dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, usted primeramente, para poder enseñar, primeramente tiene que subir al monte. ¿Qué significa el monte? El monte significa la conexión, el monte significa la instrucción. Si vamos y vemos claramente que ¿a dónde fue que Moisés tomó las enseñanzas? ¿De dónde vinieron las enseñanzas? Cuando Moisés subió, ¿a dónde? Los primeros libros, la Torá, el Padre le dio a Moisés ¿a dónde? Cuando se subió, ¿a dónde? ¿Arriba del techo? No, primeramente subió al monte para poder tener las instrucciones. Amén. Y dice, viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Uno primeramente para enseñar, primeramente tiene que subir al monte. Primeramente para poder enseñar, y primeramente para poder guiar, tenemos que tener una conexión en el monte. Amén. Para poder recibir, decirle el que está a tu lado, las tablas, para poder recibir los diseños, para poder recibir las instrucciones, para poder recibir las bendiciones, para poder recibir las revelaciones, tenés que subir al monte. Y hay mucha gente que no quiere subir al monte, quiere bajar del monte. Hay una generación que está bajando del monte, que está acá en la tierra, no está en el monte. Monte significa conexión, relación, intimidad. Amén. Por eso es necesario que en esta temporada se levanten guerreros que suban al monte. Amén. Mire que los grandes hombres de Dios tenían montes. Si nos vamos a fijar, hay un hombre de Dios que yo admiro mucho y lo bendigo, que Dios lo sigue usando, que es el pastor Harrigan y el profeta Yeshua, creo que se llama. Bueno, que falleció. Pero ellos tenían monte. Tenían monte natural y tenían monte espiritual. Por eso en esta temporada tenemos que ser esa generación que suba al monte. Amén. En el monte vamos a recibir las instrucciones. Amén. Usted fíjese que Abraham, cuántos altares había levantado. Por eso vamos ahí a la palabra, ahí vamos a ir a la palabra ahí a Éxodo. Quiero que tome esta palabra.
Mire lo que dice en Éxodo. Entonces Yahweh, Éxodo 24, 12, y dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, sube a mi monte, decirle al que está a tu lado, sube a mi monte. Entonces Yahweh dijo a Moisés, agarre esta llave. Entonces Yahweh dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Amén. ¿A dónde subió? Al monte. Le dijo a Moisés que lo esperara abajo, amén, y él subió al monte para recibir la instrucción. Entonces Yahweh dijo a Moisés, sube a mi monte, espera allá y te daré, ¿qué? Las tablas. Muchas veces no esperamos los consejos, la instrucción, la revelación. Porque acá, mire, si vamos a leer claramente, dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, sube a mi monte y espera, le dijo. Muchas veces somos apresurados, no esperamos la dirección de Dios y queremos ir al atolondrado. Entonces Yahweh dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué y su servidor, y Moisés subió al monte y dijo a los ancianos, esperaos, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí que Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asunto, acuda a ellos. O sea que le estaba diciendo, el que le llega a pasar algo o le esté ocurriendo algo, que vaya a acudir a ellos, los que quedaron abajo. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 7 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Yahweh era como fuego abrasador en la cumbre del monte, y los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, decirle al que está a tu lado, y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Cuánto estuve? 40 días y 40 noches, y nosotros muchas veces estamos ahí 2 o 3 horas orando y ya queremos. Dice que Moisés tuvo 40 días y 40 noches en el monte, ahí, con el Eterno, conectado con lo sobrenatural. Por eso esa es la clave de todo, hermano. Tener la conexión con el Padre, pelear por el monte. Pelea por tu monte, decirle que está a tu lado en esta mañana. Pelea por tu monte. Pelea por el monte alto. Amén. Porque ese monte alto es el que te va a dar la dirección, el que te va a dar la confirmación, es el que te va a dar la revelación, es el que te va a dar el orden, el que te va a dar el diseño. Pelea por tu monte en esta mañana. Cierra tus ojos en esta mañana, ya brevemente le suelto esta palabra para que usted la pueda introducir y entrar en ese monte en esta mañana. Padre, te bendecimos, te damos gloria, Padre, bendecimos la vida de todos los que están ahí conectados en esta mañana. Rima Sotorobaqueya. Bendigo a todos los que se han conectado, todos los que están ahí compartiendo. Comparta este video. Yo bendigo y declaro y profetizo que en este tiempo muchos de los que estaban abajo van a subir al monte. Vamos, sube al monte en esta temporada. Comienza a darle tiempo al monte. Comienza con 1 hora, con 2 horas, con 3 horas. Sube a ese monte. Haz un monte inconmovible. Haz un monte inconmovible. Mire lo que me traía el Padre mientras oraba. Mire lo que dice. Nosotros yo profetizo que vamos a hacer como esta palabra. Salmo 125. Hay victoria en esta mañana. Esta mañana va a traer una apertura para muchos. Salmo 125. Mire lo que dice.
Salmo 125 dice, mire, los que confían en Yahweh son como el monte de Sión, decirle al que está a tu lado, confianza en Yahweh. Los que confían en Yahweh son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Yo voy a ser un monte y profetizo y declaro sobre mi vida que soy un monte que voy a permanecer para siempre. Los que confían en Yahweh son como el monte de Sión, que no se mueven. Voy a ser inmovible en esta temporada en mi país. Voy a ser inmovible, porque si el Padre me levanta, voy a ser inmovible en sus manos. Los que confían en Yahweh son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Yahweh está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos su mano a la iniquidad. Haz el bien, oh Yahweh, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Yahweh los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Es un monte inconmovible en esta temporada. Amén. Te bendigo en esta mañana. Me tomo este momento para bendecir la vida de Viviana. Te bendigo, hermana querida, te quiero mucho. Bendigo la vida del pastor evangelista Paulo Rúa. Lo bendigo la vida de Ivette. Te amo, te bendigo, amada guerrera, que siempre estuvo ahí. Bendigo la vida de Daniela, la vida de mi esposa. Bendigo a aquellos que se han conectado en esta mañana y les bendigo, y que en esta temporada puedan determinarse a subir al monte. Amén, que puedan tomar toda la palabra, toda la enseñanza y todo lo que el Padre ha puesto en nuestra boca. Toda la verajó. Shalom, shalom.